Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy, fieles a nuestra idea de crear arte con todo, hemos invitado al artista inglés John-Paul Azzopardi, quien desde hace muchos años reside en la isla de Malta, en el Mediterráneo. John se formó como electricista, luego se graduó en filosofía en la Universidad de Malta, pero en su residencia en las afueras de la ciudad de Victoria se dedicó a crear sus obras con todo tipo de objetos que se encontraba, seguramente por imágenes y recuerdos de su infancia, porque él vivió en un humilde barrio en el este de Londres llamado Hackney, donde las personas escarbaban en las basuras para reconstruir esos objetos que a veces se encontraban por ahí. Incluso hasta su padre lo hizo una vez con un mueble. De hecho, van a poder ver que las primeras esculturas que él hacía las elaboraba con todo tipo de objetos encontrados. Pero como en repetidos videos de este canal habrán visto, una persona con tanto talento y tanta creatividad siempre, por lo general, está en la búsqueda de algo que realmente lo toque, que lo llene, que lo lleve a crear arte con todo, pero con una pasión desbordante. Y eso fue lo que comenzó a hacer John con estos huesos, de toda clase. Bueno, tampoco es nada tan novedoso, ya que desde hace miles y miles de años los humanos hemos venido utilizando todo tipo de huesos para lo que se nos ocurre. Por ejemplo, se usaba para almacenar grasas, se usaba para quemarlos y calentar sus cuerpos, como herramientas para trabajar las pieles, como elementos estructurales en sus viviendas, para fabricar flautas o cualquier tipo de instrumento musical de viento, hasta para hacer piercing. Pero Azzopardi se excedió en los detalles, en la perfección de sus creaciones, en ese sublime respeto por ese material. Son tan hermosas estas obras que a veces hasta se nos olvida el material en que están hechas. Les pido que ejerciten su silencio contemplándola. Es como la presencia de la muerte realmente, pero en forma de arte. Darle muchos likes a un video como estos es casi que una obligación. Es usual pedirles que compartan en todas sus redes. Las suscripciones siguen abiertas y son totalmente gratis. ¿Por qué no suscribirse?
Saber identificar más de 5.000 diferentes minerales es una tarea bastante difícil, pero si ustedes tienen este libro, que lo pueden adquirir ahora mismo en Amazon, les será muchísimo más fácil y van a disfrutar mucho en todas las aventuras. Recuerden que todos los suscriptores y solo los suscriptores son los que podrán salir favorecidos con una de las esculturas de Arte con Todo. Inscriban un número de 3 cifras en la sección de comentarios. Gracias. Durante esta pandemia mundial que acaba de pasar, él empieza a crear esta serie de obras de papel para explorar los diferentes estados refinados y alterados de la conciencia. Espero que este video los inspire para empezar a recolectar todos esos huesos de pollo y de conejo, lo que vean por ahí, y creen sus propias obras de arte. Nos vemos en la próxima semana. Suscríbanse ahora mismo aquí, en este logo.